¿Habéis oído hablar alguna vez de los bonos de alto rendimiento, también conocidos como bonos especulativos o bonos basura? ¿En qué consisten exactamente y qué peso tienen? ¿Sabes que tras ellos se esconde una de las historias más trepidantes de toda la existencia de Wall Street? Pero, si os parece, empecemos por el principio. En el mundo financiero, un bono de alto rendimiento es un título de renta fija emitido generalmente por empresas o instituciones con baja calificación crediticia y alto riesgo de impago. A cambio, como contraprestación, estos bonos pagan intereses más elevados, intereses que llegan a complicar aún más la viabilidad de estas compañías. Por ejemplo, actualmente en Estados Unidos, este tipo de producto está rindiendo de media más de un 9%. Ojo, de media. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué prestarle dinero a estas empresas? ¿Qué lógica tiene comprar este tipo de bonos? Pues digamos que cuando se compran estos productos, la esperanza, por lo general, está en que las empresas y proyectos que están detrás puedan mejorar su situación. Esto ocurre, por ejemplo, si el dinero recaudado les permite lanzar al mercado un nuevo producto o servicio que pueda mejorar su situación corporativa. De esta forma, los inversores pueden llegar a lograr rentabilidades mucho más elevadas, eso sí, asumiendo muchos más riesgos. Y es precisamente por este motivo por el que también comenzaron a ser conocidos como bonos basura. Tan solo en Estados Unidos, durante los últimos 5 años, se han emitido casi 1,5 billones de dólares de bonos basura, es decir, que no hablamos precisamente de un mercado pequeño. Pero ahora que sabemos qué son exactamente estos bonos, tenemos que saber cuándo surgieron y cómo revolucionaron las finanzas mundiales. Y aquí, amigos, aquí entramos en la parte más interesante de toda esta historia. Estrictamente hablando, los bonos de alto rendimiento no son algo precisamente nuevo. De hecho, hay constancia de que ya existían en el siglo XVII. Por ejemplo, fueron utilizados para financiar al ejército de George Washington en la mismísima Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Sin embargo, para conocer cuándo surgió el mercado moderno de bonos basura, apenas tenemos que remontarnos unos 40 años atrás en el tiempo. Concretamente, tenemos que desplazarnos hasta la década de los años 70. En 1975, Michael Milken, un ejecutivo de banca, de inversión, convenció a sus jefes de Drexel Burnham Lambert de que le permitieran crear un departamento especializado en bonos de alto rendimiento dentro del banco. Este fue un movimiento que marcaría un antes y un después en la historia de las finanzas mundiales. Y es que veréis, en aquel momento, el grueso de estos bonos estaba formado por lo que se conocía como ángeles caídos, bonos emitidos por empresas que habían tenido un mal desempeño después de emitir dichos bonos. Pues bien, Milken se dio cuenta de que era relativamente fácil encontrar bonos excesivamente infravalorados por el miedo a los impagos y que, por tanto, pese a todo, podían llegar a ser muy rentables. Y lo cierto es que lo fueron. Pero ese fue tan solo el comienzo. La jugada salió tan bien que poco después el propio Milken se embarcó en su nuevo proyecto, la creación de un mercado especializado en estos productos, un mercado donde ya no solo cotizaran los ángeles caídos, sino en el que empresas con serios problemas y alto riesgo de impago pudieran emitir directamente nuevos bonos. ¿Y sabéis qué? Sí, Milken volvió a salirse con la suya. Fue el propio Drexel Burnham Lambert quien puso en marcha este mercado. Y esto lo cambió absolutamente todo. Este mercado se convirtió en un multimillonario negocio que hizo de esta entidad el quinto mayor banco de inversión de los Estados Unidos y una de las corporaciones más rentables de Wall Street. Amigos, el negocio fue tan salvajemente rentable que el propio Milken recibió como retribución en apenas 4 años más de $1.000 millones de la época. Se convirtió así en uno de los ejecutivos mejor pagados de todos los tiempos. Y es que podéis creerme si os digo que los bonos basura comenzaron a fluir masivamente a lo largo y ancho de todo el país. La fiebre de los bonos basura alimentó todo tipo de proyectos y operaciones corporativas. Por ejemplo, los bonos basura popularizaron lo que se conoce en la jerga financiera como una compra apalancada. Esto es cuando un comprador sin el capital suficiente se endeuda hasta las cejas para comprar una empresa cuyos flujos de caja luego utiliza para pagar la deuda y los intereses. Es decir, que el emisor de los bonos no puede directamente hacer frente al pago de los mismos, sino que depende de que una operación de compra salga bien. Y eso no es todo. Además, estos bonos también fueron emitidos por empresas prácticamente recién constituidas para llevar a cabo gigantescos proyectos empresariales. Si alguna vez habéis visto Casino, la película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, Sharon Stone y Joe Pesci, es muy posible que recordéis cómo al final de la misma, Sam Rothstein nos cuenta cómo los bonos basura demolieron los viejos casinos y levantaron Las Vegas tal y como la conocemos. Pues bien, eso fue exactamente lo que ocurrió en Las Vegas y en proyectos de todo tipo a lo largo y ancho del país.
Y aún más, un buen día, Milken y otros muchos financieros de la época se dieron cuenta de que estos bonos de alto riesgo podían empaquetarse con muchos otros bonos diferentes y de esta forma reducir su riesgo gracias a la diversificación. Así nació un mecanismo que también fue utilizado hasta la saciedad y que contribuyó de forma decisiva a la gran crisis del 2008. Técnicamente se los conoce como los CDOs. Pero de eso ya hablaremos otro día. El caso es que el final de la historia no fue tan bonito. En 1987 se pusieron en marcha varias investigaciones por uso de información privilegiada en las operaciones de Drexel Burnham Lambert. Esto y unas cuantas malas inversiones lo condujeron el 13 de febrero de 1990 a declararse en quiebra. La desaparición de Drexel representa un día triste para los neoyorquinos y un día triste para el sistema financiero estadounidense. Representa un golpe significativo para la economía de la ciudad de Nueva York y marca el final de una era en las finanzas estadounidenses. El propio Milken se declaró culpable de fraude, manipulación de precios y evasión de impuestos. Fue castigado con $600 millones y 10 años de cárcel. Y así, amigos, amigas, es como se fraguó una de las grandes historias financieras del siglo XX, una historia que tuvo de todo. Un éxito frenético en Wall Street, una revolución que cambió para siempre las finanzas mundiales y también una trama de excesos y delitos de todo tipo. Ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle a like y suscribiros a Si lo hubiera sabido. Un saludo y hasta la próxima.